Ok, bueno, un día más. Hoy es domingo 31 de mayo, así es que hoy comenzamos nuestro programa de reflexiones en movimiento. Vamos a esperar llegar a un terreno más plano para sacudirme menos. Aquí estoy entonces. Bueno, eh, como les dije, estamos entonces en el último día del mes de mayo. Así es que bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. El día de hoy voy a reflexionar sobre una entrevista que me hicieron hace poco en relación con mis visiones sobre la inmigración venezolana. Algo que me afecta en doble medida, primero por ser yo emigrante, segundo por ser yo venezolano y tercero por estar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos en este momento en una situación bastante preocupante en relación con la inmigración y en particular con la inmigración hispano o latina, que pareciera ser la más afectada. Eh, y probablemente también la inmigración africana. Bueno, durante la entrevista, a mí me encanta que me entrevisten. Primero porque me da la oportunidad de improvisar las respuestas. Yo al fin y al cabo no sé qué es lo que me van a preguntar. Por lo tanto, me gusta la idea de exponerme a que me hagan preguntas complicadas. El problema de la entrevista para desarrollar un tema es que el control lo tiene el entrevistador. O sea, el entrevistador marca la agenda, interrumpe cuando quiere, desvía el tema hacia donde quiere, lo cual está bien, precisamente esa es la idea de las entrevistas. Pero entonces siento que esa entrevista me limitó un poco las cosas que yo tenía que decir en relación con mis apreciaciones en general sobre la inmigración y en particular sobre el caso estadounidense y venezolano. Y de eso trata pues las reflexiones de hoy. Nunca antes, como en este último año, me había ocupado yo tanto del proceso migratorio ajeno. En el pasado, cuando me tocó emigrar, pues evidentemente me ocupé de ese tema, de la solicitud de la visa, el paso por los diferentes procedimientos, la preparación de las credenciales para ser admitido en un país como Estados Unidos, y luego eventualmente la solicitud de residencia y luego eventualmente la solicitud de ciudadanía estadounidense. Todos procesos de los cuales me siento sumamente orgulloso. Todos procedimientos que se realizaron en forma feliz. Feliz en el sentido de que lo que se me solicitó era razonable, el procedimiento se llevó a cabo eficazmente, los tiempos se cumplieron y yo pude reingresar a este país después de haber estudiado aquí 6 años, haber hecho mi posgrado. Yo me retiré a mi país natal, Venezuela, y regresé aquí eh, esencialmente invitado a participar en un proyecto de investigación científica con una posición tanto académica como investigativa. O sea que en cierta forma podría decirse que soy un privilegiado migratorio. ¿Eh? Y entonces voy entonces a describir un poco
mis reflexiones sobre las diferentes formas de emigrar, a lo que uno se expone, lo que uno gana, lo que uno pierde, y en particular también más recientemente, a raíz de que este país, que es un país de migrantes, siempre se ha dicho que es un país de migrantes, es un país que empezó muy pequeño, con solamente 13 provincias, y luego hoy es prácticamente un continente completo, con 350 millones de almas que poblamos los Estados Unidos de América, y que ha sido poblado con verdaderas olas migratorias que han venido de todas partes del mundo. De hecho, el día que me juramenté como ciudadano, yo pensaba que eso iba a estar lleno de los inmigrantes frecuentes, ¿no? Los latinos y los otros inmigrantes del continente americano. Y en la ceremonia de, de juramentación estaban las banderas de los países que se estaban juramentando ese día. Y ahí estaban todos los países del planeta, todos. Ese día había gente de todas partes del mundo jurando, prestando juramento a su ciudadanía como estadounidense. Jurar, prestar, respetar y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el juramento. Un juramento que hace todo el mundo, no a un presidente, no a un gobierno, no a una institución, sino a un principio y a la ejecución y defensa de un documento que es la Constitución de los Estados Unidos. Sin eso no hay país. Sin la obediencia y el respaldo al documento que da origen a un país, no hay un país. Cuando la gente empieza a violar la Constitución, ya ese es el comienzo del desbarajuste de un país. Bueno, las reflexiones que he tenido entonces en estos últimos meses han sido las siguientes. Creo que este es el siglo de la inmigración. Y ustedes dirán, pero José, toda la existencia humana ha sido procesos emigratorios. Sí, desde que nuestros orígenes en África, pasando por todas las migraciones hacia el continente asiático, europeo, indoeuropeo, y toda la cantidad de personas, de seres humanos que nos antecedieron, que fueron de continente en continente, adquiriendo costumbres diferentes, colores de piel diferentes, eh, recursos y conocimientos variados, y hemos poblado el planeta, y todos los ajustes que han sido necesarios evidentemente nos dicen que el ser humano es inherentemente, genéticamente migratorio. Y no somos los únicos. Muchas son las especies que tienen esa característica para poder sobrevivir. Cuando un hábitat se hace hostil, la necesidad de emigrar y de ir a buscar otros sitios donde comer, donde tener agua, donde tener otros recursos, se hace más que compulsivamente necesario levantar carpa y moverse a otro sitio. O sea que somos naturalmente seres migratorios. Lo que pasa es que el mundo entero antes no se enteraba de lo que pasaba en el mundo. La visión, la cosmovisión, como se dice ahora, de cada persona que habitaba este planeta se circunscribía a las 50, 70 personas que estaban alrededor de ellos. Probablemente si vivías en una aldea de muchas más personas, pues podías tener una percepción de lo que esas personas conocían, sabían y la forma en que actuaban, pero más o menos eran gente parecida a ti, de tu propia raza, hablaban tu propio idioma, etcétera, ¿no? Y de esa manera, pues, tu visión del proceso era muy local. Como dice una palabra que me gusta, era parroquial, la visión que tú tenías de ti en tu entorno social. Pero con el desarrollo de las telecomunicaciones pasan tres cosas que son notables. La primera, la aparición de las vías de comunicación, ¿verdad? La vereda, la carretera, el camino, la aparición de los carros, el transporte, el uso del caballo, la rueda, los coches, lo cual permitía que las personas ya no tuvieran que caminar para emigrar de un sitio al otro, sino que pudieran
rodar de un sitio a otro. De esa manera, pues, empezó el proceso de migración ya más efectivo, donde a una población de repente llegaban grupos pequeños o grandes de personas que venían emigrando o montados en animales, burros, caballos, mulas, todo tipo de medios de transporte. Y más adelante, pues por supuesto, el ferrocarril y los navíos. Muchos de los procesos migratorios se hicieron a través del mar, a través de los navíos. ¿Qué pasa cuando llega un grupo humano a una tierra que está habitada por otro grupo humano? Bueno, pasa lo mismo que pasa en el mundo natural cuando llegan un tipo de especie y trata de ocupar el territorio de otra especie. Se produce un choque de subsistencia o de coexistencia. Las dos cosas pueden pasar, o que las dos especies coexistan y se ayuden mutuamente, ¿verdad? O que las dos especies se enfrenten en una guerra a morir, a ver cuál somete a la otra y de esa manera mantiene la hegemonía sobre el territorio. Así se comportan los animales y ciertamente nosotros venimos de esa estirpe animal. O sea que teníamos una tendencia natural a desconfiar de toda persona, de toda persona humana que fuese diferente a nosotros en el aspecto externo, que hablara una lengua diferente, que tuviera un color de piel diferente, unas facciones, una estatura, todas las características físicas que fueran muy diferentes a las nuestras, generaban ansiedad, desconfianza y en muchos casos hostilidad hacia esa persona diferente. Pero no solamente los aspectos físicos, también la parte cultural. En el momento en que uno de esos grupos humanos entraba a otra localidad y venían con costumbres diferentes, eso generaba molestias. ¿Por qué? Porque en muchos casos no entendíamos la razón de esto. Venían con religiones diferentes, adoraban dioses diferentes, tenían procedimientos culinarios, su comida, su forma de hablar, su forma de comportarse, su moralidad. En estos días hice un programa sobre la moralidad. Ese conjunto de creencias y de reglas eran diferentes a las de nosotros y eso generaba una natural hostilidad. O sea que no debemos extrañarnos ni confundir ese rechazo inicial que uno tiene ante alguien diferente con la xenofobia. Es quizás la misma desconfianza que tiene uno cuando conoce una persona nueva. Cuando uno conoce una persona nueva, uno inmediatamente no es una persona confianzuda que le presta todas las atenciones, se dedica por completo a comunicar todo lo que piensa, sino simplemente va conociéndolo poco a poco y se reserva ciertas cosas que se consideran privadas hasta que esa persona ajena a uno desarrolle cierta confianza para que nosotros entonces podamos aceptarlo como un amigo, como una persona parte de nuestro círculo íntimo. O sea que es importante distinguir entre esa sensación de, si se quiere, cautela que uno tiene ante cualquier persona que acaba de conocer y a la sensación de completa hostilidad que raya en la paranoia, que es cuando uno construye una serie de mitos y de creencias falsas sobre la persona que acaba de conocer y esa realidad genera una actitud de rechazo que no tiene fundamento real. Y uno puede hasta odiar, detestar y querer hacerle daño a esa persona que acaba de conocer simplemente porque está creyendo una serie de principios o de preceptos que son falsos, ¿verdad? Y de allí, pues, esa forma de etiquetar a las personas dándoles atributos negativos de manera de que se genere rechazo. Sin embargo, por siglos, ese proceso de rechazo, de hostilidad, fue poco documentado. Sabíamos que pasaba porque lo vivíamos en carne propia cuando emigrábamos,
o lo veíamos cuando llegaban a nuestro pueblo emigrantes de otros países. Uno palpaba la discriminación, el abuso, la esclavitud en muchos casos. El ejemplo más dramático de todo lo que les estoy diciendo es la esclavitud. O sea, cuando los pueblos decidieron atrapar personas en otro país para que vinieran a trabajar a tu comunidad y los etiquetaron como esclavos por su apariencia física, su contextura física, su lenguaje y sus costumbres, pues hizo propicio pues, que esas fueran personas abusadas. ¿Por qué se abusa del inmigrante? ¿Por qué es esa marcada tendencia en algunas culturas de esclavizar a las personas? Mi interpretación es muy sencilla. Hacer que otro haga el trabajo duro que uno no le gusta hacer es algo muy cómodo. Porque yo siempre he insistido en mi visión neurofisiológica que el cerebro de nosotros es cómodo. Todo lo hace para aligerarse el trabajo. Cada cosa que pensamos, cada hábito que adquirimos, no tiene otro propósito que facilitarnos la vida, hacerlo menos consumidor de energía. ¿Verdad? Por eso es que siempre tendemos a usar más o menos las mismas palabras y por eso es que en términos generales no nos gusta trabajar sino en lo que nos gusta hacer. Todo aquel trabajo necesario para la sobrevivencia que no es disfrutable por nosotros, no nos gusta hacerlo y si lo puede hacer otro, pues mejor. Y si esa persona que lo va a hacer la podemos controlar, dominar y especular, pues mejor aún, ¿no? Y esa es la base biológica de la esclavitud, ¿no? ¿Verdad? Es el dominio de los seres humanos por otros seres humanos para lograr hacer el trabajo que una gente no quiere hacer. Y los grandes imperios y las grandes culturas se han hecho sobre los hombros de esclavos. Se les cazaba, se les maltrataba, se les dominaba, se les transculturizaba, se les hacía asumir una mentalidad de esclavo y por supuesto se les esclavizaba y se les abusaba. Sin embargo, tarde o temprano, pues el ser humano, a medida que evolucionó en su aspecto más humano y menos animal, empezó a reconocer el terrible drama que significa hacerle a otros seres humanos lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es que te esclavizaran. Entonces empezó a desarrollarse la decencia, la humanidad, y el ser humano empezó a crear reglas morales para evitar la esclavitud, etc. Sin embargo, la tendencia primitiva todavía está allí. Cuando tú puedes tomar ventaja de las limitaciones de otra persona para tu beneficio, tú tiendes a hacerlo. Se necesita una gran moralidad, se necesita una gran fortaleza de convicción para no aprovecharte de otro. ¿Eh? Y yo creo que eso es lo que distingue a la gente moralmente desarrollada de las inmorales. Los inmorales básicamente no tienen respeto por el ser, por otra persona, sino que tratan en lo posible de tomar ventaja de las debilidades del otro para su propio beneficio. Bueno, volvamos de hecho a que entonces el emigrante, por razones demográficas y culturales, como es el que se está sometiendo a una nueva realidad, está en desventaja. El inmigrante llega a una tierra que no conoce sus costumbres, muchas veces no conoce la lengua, no conoce la topografía, no conoce las normas sociales, no conoce los ritos religiosos y por lo tanto está en completa vulnerabilidad. Hay personas en cada cultura que tienen la humanidad de reconocer esa fragilidad del inmigrante y los ayudan. Los ayudan porque tienen empatía, porque se ponen en el lugar del que está llegando y dicen, esta gente hay que ayudarla, hay que enseñarle el idioma, hay que explicarle cómo se vive aquí, cómo se hacen las cosas, hay que entrenarlo para que pueda producir un beneficio para él y su familia en esta nueva comunidad. Pero hay otros pues que toman esa vulnerabilidad como una gran oportunidad de hacer dinero. De tal manera que a través de la historia, el proceso migratorio siempre ha tenido esas dos vertientes, ¿no? La vertiente de los pueblos que aceptan la migración como una necesidad de desarrollo y de crecimiento poblacional, de introducir nueva sangre,
nuevas variantes genéticas, ampliar el pool genético, como se le dice, de manera de que los descendientes de esos inmigrantes amplíen la variedad biológica y haya pues unas razas mucho más fuertes, mucho más desarrolladas por esa disponibilidad de genes diferentes. Si una comunidad se reproduce entre ellos mismos, pues tarde o temprano van a tener una serie de problemas biológicos asociados a que el marco genético no está siendo enriquecido con nuevas variantes. Esa es la parte biológica. Después está la parte cultural. Todas las culturas que han sido receptivas a inmigraciones de otros pueblos han crecido, ha aumentado su poder, ha aumentado el conocimiento, ha aumentado la tecnología, porque cada inmigrante no solamente trae su cuerpo, sus músculos y su cerebro, trae su cultura, trae su cocina, trae sus herramientas, trae sus habilidades. De manera que los pueblos que han tomado ventaja de la migración, y quizás el más importante de los pueblos que se ha desarrollado a partir de migrantes, ha sido los Estados Unidos de América, donde siempre ha habido un ámbito receptivo, quizás porque los fundadores de esta nación fueron todos emigrantes, y de alguna u otra manera siempre han buscado llamar la atención a esas inmensas masas de gente que está pasando trabajo en sus países natales para que vengan a América, vengan por tierra, por mar o por aire, pero vengan a América, que es la tierra de las oportunidades. Aquí se les recibe y pronto se les hace parte de esto. A eso lo llaman la olla que se derrite, el melting pot, la olla donde caemos todos y al final todos nos fusionamos en una identidad muy peculiar que llamamos estadounidenses, americanos de Estados Unidos. Y en poco tiempo, el grado de asimilación que tienen los Estados Unidos, hasta no hace mucho, para toda persona que llegaba a este país, era bastante amplia, con algunas variantes negativas en nuestra historia reciente, pero como les dije, el hecho de que aquí nadie pudiera adjudicarse una etiología más allá de 2 generaciones, inmediatamente surgía un inmigrante que había llegado a este país, como dicen, con una mano delante y una mano atrás. O sea que esa es la esencia de esta nación, quizás su mayor virtud, quizás su mayor activo como nación productiva, la cantidad y diversidad de corrientes. Este es un país donde se hablan todos los idiomas del mundo, donde se practican todas las religiones del mundo y se practican muchas que no se practican en ninguna otra parte del mundo, y donde todo el mundo goza o gozaba o siempre ha gozado de una relativa libertad para el desarrollo de su proyecto de vida, su propósito en la vida. Y siendo una nación tan rica en recursos naturales, en territorio, y luego en un sistema legal que facilitaba el crecimiento económico de la población, hizo posible pues que esta fuera la tierra de las oportunidades. Así entramos entonces en el siglo de la emigración. Y la razón por la cual digo que este es el siglo de la emigración diferente a los anteriores es porque ahora se hace más evidente en el día a día de todas las personas del planeta lo que significa ser inmigrante, sus problemas y sus maravillas o sus grandes posibilidades, ¿no? Hoy por hoy, una persona pobre, sin educación, con hambre, sin recursos económicos o sociales, puede de alguna u otra manera ver una foto o ver un video de lo que está pasando en otro país y decir, yo quiero ir a ese país, yo quiero vivir así, yo no quiero vivir como estoy viviendo en este momento, yo quiero vivir así. Eso es un derecho legítimo, es un derecho humano, es el derecho a buscar una mejor vida para uno y para su familia. Y no debe ser nunca visto como una pretensión o un intento de quitarle a otro algo, sino como el derecho soberano de buscar que tu existencia en este planeta sea en las mejores condiciones posibles. En el pasado, los medios de comunicación
no estaban tan desarrollados como para que cualquier ciudadano del planeta supiera cómo se vive en los Estados Unidos o en Europa, o los maravillosos sitios que hay, o las bellezas naturales, o mucho menos que se pudiera viajar relativamente económicamente. En el pasado tú podías ver de repente una postal de Francia, de paisajes maravillosos, de selvas paradisíacas y de playas magníficas, pero no podías ir. Ahora las telecomunicaciones y las comunicaciones en general, marítimas, aéreas y de todo tipo, facilitan el proceso de migración física, pues de ir directamente a eso. Por otra parte, los países donde se disfruta de ese gran bienestar, producto precisamente de las olas migratorias previas que llegaron a esos países, se están llegando a un nivel en el que necesitan más recursos humanos para seguir creciendo. Casi todos los países del planeta están operando bajo un sistema capitalista que requiere una cosa que se llama crecimiento económico. Y el crecimiento económico solo se puede dar si cada año se produce más dinero, más bienes, más servicios que el año anterior, ¿verdad? Si en algún momento la población no es capaz de producirlos porque ya están llegando a la senilidad o ha pasado alguna otra tragedia, es importantísimo que gente nueva, fresca, nuevos músculos, nuevos cerebros se incorporen a la población de una región, de un país, para que la revigoricen, para que la vitalicen de nuevo. O sea que la migración es un proceso de restitución de las capacidades potenciales de un país, de una ciudad, de una región, en virtud de que las personas puedan morir, sufrir enfermedades o simplemente el paso de los años hace que las poblaciones vayan siendo cada vez más seniles y evidentemente si no hay gente joven o si la tasa de natalidad no supera la tasa de mortalidad, son comunidades que están condenadas a dejar de serlo, van a estar, digamos, precariamente desarrolladas económicamente. Eso hace, pues, que las poblaciones que aceptan o preparan inmigraciones lo hacen no solamente por el carácter caritativo de brindarle ayuda a gente que la necesita, sino también por razones de desarrollo económico, social y cultural. ¿Cómo se debe hacer ese proceso migratorio? En forma ordenada, legal, organizada, selectivamente, en el sentido de tratar de traer al país las personas que tú consideras que están mejor capacitadas para adaptarse primariamente, luego para tener éxito profesional o laboral y luego pues para formar familias. No tiene ningún sentido, por ejemplo, emigrar personas mayores porque esas personas pues no van a tener muchos años de impacto sobre la economía local. Tú vas a tratar entonces en lo posible de concentrarse en parejas jóvenes que están empezando la vida, que van a tener hijos, que van a tener muchos años de productividad económica, y también personas mayores que han llegado a un cierto nivel académico, técnico o de experiencia y que pueden traer eso para participar educativamente como grandes creadores de talento en esos nuevos países. O sea que la inmigración es un proceso que se puede hacer para cualquier sector académico, laboral, técnico, etario, etcétera, ¿no? Si necesitas, si tienes una población enorme de hombres, puedes favorecer las visas para mujeres. O si tienes una población enorme de mujeres, puedes favorecer las visas para hombres. Y de esa manera, pues el proceso de visado, que es básicamente un permiso de entrada a un país para operar fundamentalmente en diferentes formas, bien sea como turista, bien sea como empresario, bien sea como educador, bien sea como técnico, ese proceso pues es perfectamente entendible, aceptable y razonable. Este país en particular quiso hacerlo en forma que no fuera racista, es decir, que cualquiera, independientemente de su raza, origen, lenguaje o
religión o actitud sexual o género sexual pudiera tener el mismo derecho de ingresar a los Estados Unidos. Estados Unidos promovió ese principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, todos somos elegibles para emigrar si calificamos en las áreas donde se están exigiendo o se está solicitando emigrantes. Y así fue. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Bueno, que lo que antes era un proceso legal, razonable, organizado, se ha visto saturado por las expectativas de grandes situaciones dramáticas que han pasado en países vecinos o países muy lejanos, guerras, hambrunas, etcétera, que han forzado a muchas poblaciones a emigrar como sea, en la forma en que sea. De esa manera se ha buscado cualquier cantidad de subterfugios para tratar de hacerlo legalmente, pero si no se puede hacer legalmente, pues buscar la manera ilegal de entrar a un país, pasar desapercibido y esperar algún día que ese país se dé cuenta de tu valor como inmigrante y decida legitimarte, decida legalizarte. Así deberían transcurrir las situaciones. Hasta ahí no debería resultar para ustedes nada extraño lo que les estoy diciendo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, ¿por qué ahora esa actitud tan negativa estadounidense a los inmigrantes, a todo tipo de inmigración? Las últimas noticias nos dicen que prácticamente no le quieren dar visa a nadie, ni siquiera como turista en algunas áreas. ¿Cuál es ese rechazo? ¿Cuál es ese temor que un sector de la población estadounidense que apoya al presidente siente que representa al inmigrante? Un inmigrante que ha construido el país donde ellos viven. Un inmigrante que hasta hace poco era un ancestro de ellos mismos. Si ellos probablemente, el más patriota aquí, revisa su árbol genealógico, probablemente no tendrá que ir muchas generaciones atrás para que encuentre que un ancestro de él vino aquí en este país sin educación, sin dinero y sin ningún papel legal, sin ni siquiera un nombre propio, porque no podía decir cómo se llamaba. El único testimonio de cuál era su nombre era lo que él decía que era su nombre. No había ningún papel que él pudiera usar para probar su completa identidad. Así es que se podrán imaginar las condiciones en las cuales muchos grupos migratorios llegaron a este país. Entonces, incluso Estados Unidos en su planteamiento general de que aquí cualquiera puede entrar, creo que este es el único país donde la gente puede entrar por suerte. Sí, por suerte, porque ustedes saben que hay una lotería, o hasta hace poco había una lotería, donde si usted metía sus papeles y se metía en la lotería y salía premiado, usted podía emigrar a Estados Unidos y hacerse residente por un golpe de suerte. Yo conocí a uno de esos afortunados, un joven muchacho venezolano, que le pregunté en una época que tuvimos una reunión, me dijo, yo emigré aquí, y le digo, ¿y cómo entraste? Que dice, no, yo me saqué la lotería, yo pensaba que estaba bromeando, y no estaba bromeando, se sacó la lotería. Un buen día lo llamaron del consulado venezolano para decirle que lo habían aceptado su transferencia, fue, buscó sus papeles y emigró aquí, y en poco tiempo, pues, en el tiempo reglamentario sacó su residencia y se vino con su familia. Digo yo, fíjate tú, hay tickets de lotería y hay tickets de lotería, ¿no? Unos dan dinero y otros dan futuro. Y eso lo tenía o lo tiene todavía Estados Unidos, no sé si lo habrán quitado ya. Bueno, lo cierto es que la idea o el precepto fundamental de ese criterio migratorio era darle la oportunidad a cualquiera que así lo desee de venir aquí, de trabajar aquí, de crecer aquí, de ser estadounidense y de formar parte de esta nación. Defenderla, unirse a las Fuerzas Armadas, unirse a las universidades, dar clases o hacerse millonario si esa es su capacidad, etc. Es una tierra rica en oportunidades, que no te garantiza éxito, te garantiza oportunidades. Es un concepto interesante, ¿no? Cuando uno emigra aquí, uno no tiene la vida garantizada, lo que tiene garantizado es las oportunidades. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hay procesos políticos, entendiendo por un proceso político donde un grupo de personas quieren apoderarse del poder político y controlar
el Estado y el gobierno, y para eso necesitan de alguna u otra manera segmentar la población y crear conflictos, radicalizando sensibilidades propias de la naturaleza humana. Voy a explicarme un poco mejor. Si usted quiere triunfar, divida. Si usted quiere ejercer cierto control sobre parte de la población, encuentre una idea que permita que una parte de la población deteste a la otra parte de la población e inmediatamente usted tiene ya una cruzada. Usted tiene una cantidad de seguidores que piensan como usted y que lo van a ayudar políticamente para que usted logre los objetivos que se plantea luchando contra la otra parte de la población. En otras palabras, todo líder, todo caudillo necesita un enemigo. Usted necesita antes que todo fijarse en alguien que represente algo intrínsecamente rechazado por la población, rechazado por lo que les dije al principio, pues, por esas cantidades y actitudes animales que la gente tiene sin pensarlo dos veces y que son fácilmente convencibles de que la culpa no la tienen ellos, sino la culpa la tiene otro. Y entonces usted inmediatamente se transforma en la persona que va a denunciar eso y en la persona que se va a empoderar a partir de esa división que usted mismo está creando. El caso más tradicional que se cita en las historias es el antisemitismo. Los judíos, por razones de su credo, por el hecho de ser minorías en muchos de los países donde ellos estaban viviendo, por sus rituales, por su actitud familiar y grupal, siempre han sido vistos con recelo por las comunidades donde ellos habitan. Y en ese sentido, pues, es muy fácil, en cierta forma, convencer a esos grupos antisemitas de que usted es el que los va a representar en esa lucha por culpar a los judíos de prácticamente todo lo que pase negativamente en una comunidad. Y eso es en dos platos lo que ha sido el antisemitismo a través de la historia, con consecuencias, como ustedes saben, pues nefastas en el siglo XX en Europa y en muchos otros países, porque el antisemitismo no empezó en Alemania, pero ha sido históricamente desarrollado porque son grupos migratorios pequeños, susceptibles de ser acusados de prácticamente todo, tanto los frágiles como aquellos grupos que han sido muy exitosos económicamente, los grupos judíos exitosos, que también han sido pues presa fácil de que se les asigne la responsabilidad de todos los éxitos o fracasos económicos que pueda tener un Estado. ¿Qué otro grupo es fácilmente chivo expiatorio o posiblemente acusado de responsabilidad ante cualquier cosa que esté pasando en una comunidad? Los que acaban de llegar, los emigrantes. No tienen apoyo político, no tienen raíces, no hablan bien el idioma, todavía no han acumulado capital para ser una fuerza política importante, no tienen quien los defienda. Lo único que los defiende es la ley. Si se incumple la ley, pues evidentemente son el grupo más fácil, no solamente para atacarlos mediáticamente, sino físicamente, para explotarlos, para esclavizarlos. Uno como emigrante legal a veces no ha tenido la experiencia de conocer el grado mediante el cual se explota en el sentido de vejarlo y de amenazarlo y de abusar a personas que están acabadas de llegar y que puede pasar sencillamente desde cobrarles el triple por algo que no vale eso, simplemente abusando de la ignorancia de los precios reales de algo, hasta el abuso sexual de las personas que acaban de llegar. O sea, es un espectro que es posible que se dé en muchos países, pero aquí en Estados Unidos ciertamente, para pena de muchos de nosotros, eso ha pasado, ¿no? Y no solamente pasa a nivel individual, porque ustedes dirán, bueno, pero eso es un crimen. Claro que es un crimen, eso es penado por la ley y el que lo hace debería ir preso. El problema es que el afectado no denuncia y no denuncia
pues porque no tiene un marco legal o se siente inseguro, entonces más bien calla, se hace el loco y la persona que está abusando de esa persona pues sabe eso y a partir de eso pues crea ese vínculo de explotación del empleado inmigrante. Sobre todo si además de eso está ilegal. Es decir, si puede en un momento dado verse en problemas judiciales por efecto de su permiso de residencia o de estadía en este país. Lo cual, por cierto, los obliga a una serie de delitos de subsistencia. ¿Qué es delito de subsistencia? Bueno, es un delito sin duda alguna, pero la explicación es básicamente la necesidad de sobrevivir, de trabajar con un permiso de trabajo ajeno, de falsificar una licencia de conducir, de hacer cosas que son ilegales, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Morirse de hambre o dejar que se muera de hambre la familia? ¿O salir a delinquir? Entonces hay gente pues que comete esos delitos, que no es precisamente el hecho de que lo hagan por subsistencia, no lo hace menos delito, pero sí es algo que se debería tomar en consideración cuando un inmigrante ilegal en grado de desesperación pues viola la ley en ese sentido. Bueno, lo cierto es que se ha creado entonces una matriz de opinión en relación a el papel de los inmigrantes y con fines políticos se ha hipertrofiado, se le ha puesto eh, esteroides a la idea de la criminalidad de los inmigrantes. Se agarra un caso donde un inmigrante mató a alguien o violó una señal de tráfico o cometió una imprudencia o un delito común, frecuente en la comunidad, y se le da la idea a la gente de que la mayoría de los delincuentes eh, son extranjeros, son inmigrantes extranjeros, ¿no? Y se crea entonces ese pánico con la esperanza de que la gente vote por ese candidato pidiendo ley y orden, pidiendo agresividad para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que está entrando mucha gente de manera irregular. Bueno, pero vamos a regularizar eso. No, 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 yo no quiero que los regularicen. Yo quiero que los voten a todos. Entonces se apela a ese sentido de identidad bajo la premisa de asustar a la gente con la idea de que cuando vean a una persona de color de piel diferente, cuando vean a una persona que habla diferente a usted, que tiene un acento diferente, esa es una persona delincuente en potencia hasta que se demuestre lo contrario y por lo tanto lo mejor que usted puede hacer es llamar a la policía para que esa policía arreste sin ningún tipo de contemplación a esa persona que le luce diferente, que habla diferente, que se viste diferente o que se persina diferente. Entonces, en esa situación estamos, en un país que nunca había visto en forma negativa, en forma importante. Siempre ha habido racismo, siempre ha habido poblaciones donde no se ve bien la llegada del forastero, de la persona diferente. Se hizo con los indios, se hizo con los chinos, se hizo con los asiáticos, se hizo por supuesto con la población afroamericana afrodescendiente, se ha hecho con los latinos, pero siempre a nivel personal, no como una política de Estado. Solamente en una sola condición en la historia moderna de los Estados Unidos, que fue cuando la guerra se hizo contra una raza, contra una nacionalidad con la cual el país estaba en guerra, que fue con los japoneses, ¿no? Fuera de eso, no conozco ningún otro caso donde el Estado haya creado reglas específicas para negarle los beneficios de ciudadanía y los derechos civiles a personas nacidas ilegalmente en los Estados Unidos, meterlos en un campo de concentración y considerarlos hostiles sin fórmula de juicio. Eso solamente tiene ese antecedente y es tan nefasto que la historia ha permitido que se corrija, que ya hoy nadie vea ese acontecimiento como algo que valió la pena, como algo que fue bueno o que representó el ideal del estadounidense, sino como algo penoso que no debe repetirse más nunca. Porque a veces cometer un error, sea individual o colectivo, lo importante no es solamente el proceso de reconocer que se ha cometido el error, sino la voluntad de que no se repita ese error, ¿verdad? Pero afortunadamente eso se ha declarado históricamente como un gran error lo que se le hizo a los ciudadanos estadounidenses de origen japonés, ni siquiera nacidos en Japón, de origen japonés, a sus padres, a sus abuelos, ¿eh?
y no se hizo, por ejemplo, con los alemanes con los cuales también estábamos en guerra. Entonces, eso es una tacha histórica, pero una tacha que ha sido enmendada porque ha habido la voluntad específica de que eso no se repita. Pero pareciera estarse repitiendo de alguna u otra manera y eso es lo peligroso de la situación actual, ¿no? En el caso en particular, se ha escogido, ¿verdad?, una nacionalidad para esa campaña mediática de radicalización hacia el inmigrante. Eso se escogió por varias razones, ¿no? Primero, por la abundancia de inmigrantes de ese país, que es Venezuela, que ha ido a muchos otros países del mundo emigrando, huyendo de la crisis social, política y moral que se vive en Venezuela, ¿no? Y de esa crisis, pues, cientos de miles, millones de venezolanos han tenido o se han visto en el interés o la necesidad, algunos por interés y otros por necesidad, las dos son válidas, ¿verdad? Las dos son válidas, unos huyendo de la policía política, otros por el interés de tener una mejor calidad de vida, mejorar sus ingresos económicos, etcétera, y muchos, bueno, para formar vida en otro país, para que sus hijos sean ciudadanos de otro país y dejar atrás la herencia que tuvieron y formarse, incorporarse a una nueva nacionalidad. Eso también es válido. Entonces, muchos han venido a los Estados Unidos con esa confianza, con ese largo historial de receptividad hacia los inmigrantes. Estados Unidos se veía como la meca para el inmigrante, para la persona trabajadora. Una de las grandes virtudes del inmigrante es que el inmigrante es valiente. Cualquiera que deje su casa, su techo, sus vecinos, su perro, su gato, su cerro del Ávila y se vaya a otro país a hablar un idioma diferente, a un país donde va a tener que empezar de cero, donde no se le va a reconocer prácticamente ninguno de los logros académicos, intelectuales o educativos que haya tenido. Sus títulos parecieran no valer nada. Todo lo que ha estudiado va a tener que volverlo a estudiar para poder recuperar el nivel social que tenía antes. En muchos casos nunca lo va a recuperar, pero va a tener, bueno, electricidad, agua corriente, va a poder ir al mercado y encontrar lo que necesita, va a poder eventualmente cubrir sus necesidades económicas y tener una calidad de vida consona con sus expectativas. Bueno, esa es Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es un país de leyes, un país estable económicamente, donde el dólar mantiene una estabilidad de confianza, por eso el resto del planeta ahorra en dólares, invierte en dólares, y donde la suerte está a la vuelta de la esquina. Desde una lotería hasta un buen negocio, donde usted con empeño se entusiasme por hacer fortuna, lo logra. Miles de inmigrantes todos los años crean compañías. Son los grupos que más crean compañías, los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen todavía vivo el sueño americano. Ellos no han recibido palo, como dicen, ¿no? En cambio, ellos vienen llenos de sueños, de una voluntad inquebrantable de trabajar, unas necesidades enormes de trabajar y de dar ejemplo, y por lo tanto se portan bien, cumplen la ley y tratan de ser buenos ciudadanos. Ese es, en general, la actitud del inmigrante, y en particular el inmigrante latino, que sabe que viene un país de leyes donde hay que cumplir la ley. Curioso, porque muchos de ellos son bastante irresponsables con la ley en sus países de origen, pero cuando vienen aquí se portan muy bien, ¿eh? Y eso pues ha pasado a ser nada importante a la hora de esta nueva matriz de opinión, de esta campaña de desinformación y de mentira que tiende a hacer creer que todo inmigrante que es algo moreno, que habla español, es un delincuente en potencia. Y a ese drama, a ese miedo construido hacia el inmigrante había que darle una etiqueta fácilmente replicable en los medios de comunicación. Y aparece la frase TDA, Tren de Aragua. Algo que yo que vengo de Venezuela ni tenía la menor idea de que eso existía. Bueno, yo me vine hace muchísimos años, más de 30 años, pero resulta que ahora hay una organización criminal en Venezuela que parece que se ha ido del país como se ha ido muchas personas y evidentemente pues han mantenido de alguna u otra manera la idea de ser un grupo organizado
de pandilleros transnacionales llamado Tren de Aragua. Hasta donde uno sabe son una minoría en el sentido de que incluso en Venezuela, pues tampoco eran de las organizaciones criminales más importantes, ¿no? Pero han caído en justo lo que se necesitaba en esta campaña de discriminación hacia los inmigrantes para transformarse en la bandera política y denunciar a todo un país, a toda una nacionalidad, como miembros de una organización criminal llamada TDA. Y eso se ha repetido y se ha dicho en los diferentes medios de comunicación y es un cliché y se vuelve a repetir. Y una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Entonces en la memoria pública pareciera que TDA o Tren de Aragua ha pasado a ser sinónimo de una organización extraordinariamente poderosa que tiene ramificaciones en todas partes y puede en cualquier momento entrar a tu casa a medianoche y quitarte lo que tiene o matarte o hacerle daño a tu familia. Y con esa premisa pues se está utilizando leyes en forma ilegal para deportar una enorme cantidad de personas que no tengo la menor duda de que muchos de ellos sí son miembros de la pandilla del Tren de Aragua, pero hay una enorme cantidad de personas que no tienen nada que ver con esa organización. El problema es que no hay nadie que pregunte ni que busque evidencia en un sentido u otro, sino que las personas son atrapadas y enviadas a prisión sin juicio, sin escuchar a un juez, sin presentar alegatos, sin tener derecho a la defensa. Entonces eso es ilegal, inconstitucional, eso viola los principios de la ley de los Estados Unidos, pero sobre esa premisa de que estamos en una guerra donde nos están invadiendo el TDA, entonces se está utilizando eso como una enorme excusa para hacerle daño. El grave problema es que esto está afectando a toda una ciudadanía, a los venezolanos, a gente ilustre, a gente desconocida como yo y a gente común y corriente que ahora tienen un enorme miedo de estar en un restaurante o estar en una zona donde ellos hablen español con sus hijos o estén en un sitio sumamente concurrido donde llegue de repente la patrulla de inmigración y los meta en una patrulla y se lo lleve sin preguntar, sin exigir ninguna documentación, ¿eh? Y arreste primero y averigüe después, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene una confrontación con la policía, que puede ser tan benévola como que te pidan disculpas por haberte molestado, o tan grave como termines muerto de un tiro en la cabeza por resistirte a un arresto, ¿no? Entonces ese es el grave problema que se está viviendo ahorita, lo cual ha hecho que la población hispanoparlante de aquí de los Estados Unidos esté aterrada de salir. Las madres no están mandando a sus hijos a la escuela, la gente no está yendo a los hospitales, mucho menos salir a buscar trabajo, mucho menos actuando en sitios culturales. A veces están teniendo miedo hasta de ir a compromisos migratorios obligatorios, como presentarse a un juicio o a una entrega de papeles y documentos migratorios. La gente tiene miedo de que al entrar legítimamente a cumplir con la ley, al salir los arresten bajo los cargos de estar ilegales en este país, ¿no? Entonces, una situación verdaderamente dantesca para muchas personas que está afectando la calidad de vida y afortunadamente está siendo rechazada por amplios sectores de la población estadounidense que ven esto como una retaliación injustificada contra un grupo humano que no merece ser etiquetado como terroristas o como un grupo de bandidos, cuando en realidad son gente que ha venido aquí legalmente, honestamente, que se les fue otorgado un parol humanitario, que se les fue otorgado un permiso transitorio de estadía, un TPS, cumplieron con la ley, están trabajando, han alquilado viviendas, han invertido los pocos que han traído para hacer su vida aquí, han conseguido trabajos legítimos, porque si lo consiguieron es porque alguien consideró que esa gente valía el dinero que se le está pagando. Esa gente aquí no regalan trabajo, aquí el que trabaja es porque se ha ganado ese trabajo en una competencia desmedida por ese sueldo, ¿verdad? Son trabajos que muchas veces nadie más quiere, donde solo el inmigrante se dobla el lomo haciendo ese trabajo por lo que le están pagando. Y esa gente es la que está ocupando esos empleos.
Y cuando se habla así, graciosamente, de deportar 10, 12 millones de inmigrantes, que no están todos ilegales, y se está abusando de personas que no están, con solamente el propósito de crear terror y miedo en toda la comunidad y de demostrar a aquellas personas de esa afiliación política que se está haciendo algo por su seguridad, lo que se está transformando es en una merma enorme de la credibilidad nacional e internacional de los Estados Unidos, ¿no? Porque cualquier país del mundo que vea lo que está pasando aquí tiene que tomar la actitud de decir: no se están cumpliendo las leyes, no se está respetando la ley, no se está respetando los derechos humanos, se está arrestando y deportando personas sin fórmula de juicio y se está atacando maliciosamente toda una nacionalidad por la presencia de unos cuantos delincuentes de una organización delictiva. Lo cual sería como que, si imagínense ustedes, cada vez que algún ciudadano estadounidense fuera a algún país del mundo, fuera etiquetado como miembro del Ku Klux Klan o fuera etiquetado como miembro de la mafia o de alguna organización criminal en este país. ¿Eh? En una época fue así con los ciudadanos italianos, ¿verdad? Y muchas veces eso ha pasado antes. Grupos migratorios han sido etiquetados arbitrariamente como pertenecientes a grupos delictivos, lo cual es penoso porque eso afecta principalmente a la inmensa mayoría de gente decente que viene a este país a trabajar. Bueno, esas fueron las reflexiones que he tenido, que hubiera querido o que he querido plasmar hoy para sentirme mejor después de haberlo comentado públicamente, porque estoy muy preocupado por el curso de los acontecimientos, por la manera en que muchas personas en los Estados Unidos, por primera vez en mi vida estoy viendo personas que nunca me imaginé que pudieran abordar sentimientos de hostilidad hacia el inmigrante por razón de su origen, del lenguaje que habla o de su cultura o de su nacionalidad. Es penoso realmente, ¿no? Porque, como dije, es un país que se fundó y se desarrolló gracias a la participación de los inmigrantes, porque aquí nativos solo había indios y la mayoría fueron lamentablemente exterminados por los que llegaron sucesivamente, desplazaron étnicamente y poblacionalmente a los nativos. Entonces, esperemos que salgamos de esta crisis, y todo esto se está haciendo por razones político-económicas. Políticas para controlar el poder y económicas para manejar los inmensos recursos que el Estado brinda aquí, tanto a las corporaciones y a grupos elitescos, ¿no? Y ya pareciera que no respetamos ni siquiera las universidades. Las universidades están viéndose forzadas a no aceptar estudiantes extranjeros. Una cosa increíble, tomando en cuenta que las universidades americanas siempre se han beneficiado de los mejores cerebros del mundo, que han visto en esas universidades la oportunidad de concretar sus sueños y de contribuir con su talento. Porque el estudiante, que es un buen estudiante de cualquier país del mundo que viene aquí a estudiar, viene a contribuir, viene a aprender, pero también a enseñar y a contribuir al desarrollo de la nación. Entonces, la sola idea de que la política migratoria ahorita es de ver a cualquier persona que venga a estudiar, que venga a trabajar, que venga a contribuir al desarrollo de este país es chocante. Sobre todo una persona como yo, cuando yo llegué a este país y me hice ciudadano, todos los amigos míos que conocían del hecho me dieron la bienvenida. Gracias, gracias por haber escogido este país como tu nuevo país. Gracias por venir a contribuir con la grandeza de los Estados Unidos. Gracias por venir a ser ciudadano. O sea, qué agradable es cuando uno escoge un país y quiere formar parte de ese país como ciudadano y la gente lo agradece. Es como alguien que agradece que tú formes parte de su equipo, que vengas a luchar y a hacer mejor este equipo con tu inteligencia y tus talentos. Entonces, esa América yo espero que todavía exista, y no una América acomplejada, llena de gente que ve al emigrante como un competidor bastardo de sus talentos, como un especulador que viene a robar y a afectar la calidad de vida de este país, cuando nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y a las pruebas me remito,
nuestros mejores astronautas, soldados, políticos, médicos, ingenieros, etcétera, han venido de todas las latitudes. Nuestra industria cinematográfica está llena de directores y talentos de todas partes del mundo, ¿eh? Que han venido a hacer las mejores películas, los mejores edificios, los mejores aviones, los mejores cohetes. ¿Eh? Entonces ahora resulta que esa gente viene aquí a hacer daño, a contaminar la sangre del estadounidense. No, nunca ha venido a contaminar la sangre. Ha venido a enriquecer la sangre total de todo este país, que es nuestro principal activo, esa diversidad cultural, esa libertad de credo, de cultura y de convivencia. Si eso se pierde, me temo que vamos a ver por primera vez estadounidenses emigrando, es decir, yéndose a otros países, porque el clima de hostilidad en este país lamentablemente empieza a parecerse a muchos de los países de los cuales ellos originalmente se fueron primariamente. Esperemos que no lleguemos a eso, que las instituciones nos defiendan, que los jueces hagan cumplir la ley, que la opinión pública se eleve por encima de esas matrices de opinión y que volvamos de alguna manera a la racionalidad, a la humanidad, a la empatía, a la regularización del inmigrante ilegal para que pueda sumarse al país y producir como lo hemos hecho, lo que lo hemos hecho legalmente. Ese es el objetivo, no cerrarle la puerta en la cara y condenar a la cárcel sin proceso a todo aquel que simplemente haya buscado tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos. Bueno, esas son las reflexiones de hoy. Muchas gracias por su atención. Quizás me extendí mucho, pero para mí estas reflexiones son una catarsis, no solamente física porque las hago pedaleando, sino mental porque me permite decir cosas que tengo por dentro y que si no las digo siento como que reviento. Muchas gracias a todos, déjenme sus comentarios y bueno, suscríbanse al canal como siempre. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.